El guardavías, de Charles Dickens, segunda parte. Sabía también que lo mismo ocurría en el caso del personal de cualquier gran compañía ferroviaria. Durante su juventud había sido, si es que podía dar crédito a sus palabras mientras estaba sentado en aquella choza. Él apenas podía hacerlo, de hecho, estudiante de filosofía natural, e incluso había asistido a clases. Pero en un momento dado se descarrió, desperdició sus oportunidades, cayó y no volvió a levantarse nunca. No cabía lamentarse. Él mismo se había labrado aquel porvenir y ya era demasiado tarde para hacer nada al respecto. Discretamente, dividiendo sus ensombrecidas miradas entre el fuego crepitante de mi persona, fue refiriendo cuando aquí ha resumido hasta ahora. De cuando en cuando intercalaba algún señor, como para hacerme comprender que él no pretendía ser más que lo que aparentaba. Varias veces su narración se vio interrumpida por la campanilla y hubo de descifrar los mensajes recibidos y enviar las respuestas correspondientes. En un momento dado tuvo que asomarse a la puerta, desplegar la banderita mientras pasaba el tren y hacerle alguna comunicación verbal al maquinista. Observé que se mantenía muy atento y meticuloso en el desempeño de sus obligaciones, ininterrumpiendo en ocasiones su discurso en mitad de una sílaba y permaneciendo callado hasta que se cumplía su cometido. En una palabra, yo habría considerado que a este hombre uno de los más capaces para desempeñar el cometido que le tenían encomendado, si no hubiera sido por el hecho de que, mientras hablaba conmigo, por 2 veces se interrumpió, se puso lívido, volvió su rostro hacia la campanilla sin que éste hubiese sonado, abrió la puerta de la caseta que mantenía cerrada para evitar aquella insalubre humedad, y miró hacia afuera, en dirección a la luz roja colocada junto a la boca del túnel. En ambas ocasiones regresó junto al fuego con aquella expresión misteriosa e indefinible que ya le había notado antes, cuando la observé desde las alturas. Cuando ya me disponía a marcharme le dije: casi había llegado a convencerme usted de que me hallaba frente a un hombre satisfecho. Me temo que he de reconocer que lo dije más que nada para animarle a hablar. No le ocultaré que durante un tiempo lo estuve, añadió en voz baja, como cuando se dirigió a mí por primera vez. Pero lo cierto es que vivo angustiado, señor, vivo angustiado. Si hubiese podido, le habría interrumpido para que no siguiese hablando. Sin embargo, ya había empezado y yo aproveché la oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué le angustia? Es muy difícil de explicar, señor. Es algo de lo que me cuesta muchísimo hablar. Si alguna vez vuelve a visitarme, trataré de contárselo. He de decir que ciertamente tenía la intención de volver a visitarle de nuevo. Diga, ¿cuándo cree usted que podría venir? Saldré temprano por la mañana y estaré otra vez de vuelta a las 10 de la noche, señor. Vendré a las 11, pues. Me dio las gracias y me acompañó a la puerta. Encenderé la luz blanca, señor, dijo, con esa voz que queda a la que me tenía acostumbrado, hasta que pueda encontrar por sí solo el camino de su vida. Cuando dé con él, no grite, y cuando se halle en el alto, no grite tampoco. Su modo de pronunciar esas palabras hizo que el lugar me pareciese más inhóspito aún, si cabe, pero me limité a responderle que así lo haría. Y cuando baje mañana por la noche, no dé voces, pero antes de que se vaya usted, permítame hacerle una pregunta de despedida. ¿Qué le hizo llamarme precisamente como lo hizo esta noche, gritando: «¡Hola, ahí abajo!»? «¿Quién sabe?», respondí. «Grité algo así, ¿cierto?» «No, no grito nada así. Esas fueron las palabras exactas que utilizó. Ya las he oído antes. Esas fueron las palabras precisas, lo admito. Los dije, sin duda, porque lo vi a usted ahí abajo y no por otra razón. ¿No fue por otro motivo? ¿Qué otro motivo podría tener para decir algo así?» ¿No tuvo la sensación de que le eran inspiradas de algún modo sobrenatural? No, sinceramente. Me deseó entonces las buenas noches mientras sostenía en alto su candil. Caminé junto a las vías. Tenía la desagradable sensación de que un tren me perseguía. Hasta dar con el sendero, el ascenso resultó más sencillo que la bajada, y regresé a mi posada sin mayores avatares.
La noche siguiente, puntual a mi cita, me dispuse a bajar por el sendero zigzagueante de nuevo. Un reloj de una torre lejana dio las 11. Abajo, junto a las vías, vi al hombre esperándome, con la luz blanca encendida. No he gritado, susurré cuando estábamos ya cerca. ¿Puedo hablar ya? Desde luego, señor. Entonces, buenas noches. Aquí tiene mi mano. Buenas noches, señor, y aquí tiene la mía. Dicho esto, caminamos hombro con hombro hasta su caseta. Entramos, cerramos la puerta y nos sentamos junto al fuego. He pensado, señor, empezó a decir, reclinándose hacia adelante en cuanto nos habíamos sentado y hablando en un tono ligeramente superior a un susurro, que no tiene por qué volver a preguntarme de nuevo qué es lo que me angustia. Ayer por la tarde lo tomé por otra persona, nada más, eso es lo que me angustia. ¿El hecho de haberse equivocado? No, esa otra persona. ¿De quién se trata? No lo sé. ¿Se parece a mí? No lo sé, nunca lo he visto la cara, en realidad. Suele taparse el rostro con el brazo izquierdo, mientras agita violentamente su brazo derecho. Así, seguí con la vista su brazo y vi que gesticulaba con la mayor pasión y vehemencia, como si quisieras decir, «Por Dios santo, apártese de la vía». Una noche de luna, dijo el hombre. Estaba yo sentado ahí mismo. ¿Dónde está usted? Cuando escuché que alguien me gritaba, «¡Hola! ¡Ahí abajo!». Me puse de pie y miré desde la puerta. Delante de mí, junto a la luz roja, a la entrada del túnel, vi a alguien haciendo esos mismos gestos que acabo de mostrarle. Aquella persona parecía estar ronca, de tantas voces que daba, gritaba, «¡Cuidado! ¡Cuidado!». Y de nuevo, «¡Hola! ¡Ahí abajo! ¡Cuidado!». Agarré con todas mis fuerzas la lámpara roja y corrí hacia aquella figura, respondiendo, «¿Qué problema hay? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde?». Era un hombre. Estaba de pie justo a la salida del túnel. Me acerqué tanto a él que me extrañó que mantuviera oculta su cara tras la mano. Corrí hasta él y alargué la mano para retirar la manga de su cara, cuando de repente, sin saber muy bien cómo, desapareció. ¿Dentro del túnel? No. Me lancé al interior del túnel. Recorrí como poco 500 yardas. Me paré, sostuve la lámpara sobre mi cabeza y vi las señales que marcaban la distancia y las manchas de la humedad deslizarse por la pared y gotear a través del arco. Salí de ahí corriendo, más rápido de lo que había entrado. Sentí una repugnancia mortal hacia aquel lugar y busqué alrededor de la luz roja con mi propia lámpara, pero en vano. Trepé por la escalera de hierro hasta la galería que hay en lo alto. Volví a bajar y corrí hasta la cabaña de nuevo. Telegrafé en ambas direcciones. ¿Se han dado una alarma? ¿Hay algún problema? La respuesta que llegó en ambos casos fue la misma. Todo en orden. Resistiéndome al lento tacto del dedo helado que recorría mi espina dorsal, le hice ver que probablemente fue víctima de un tipo de ilusión óptica y que esas figuras y apariciones, cuyo origen residen en el deterioro de los delicados nervios que regulan las funciones del ojo, son conocidas por atormentar con frecuencia a los que las padecen, algunos de los cuales se hacen conscientes de la naturaleza de su enfermedad e incluso lo han visto demostrada por experimentos que le han sido objeto. Y en lo que se refiere al grito, insistí, no tiene más que escuchar de qué modo sopla el viento en este valle inhóspito mientras hablamos, aquí tan bajito, y su resguero furioso con los cables del telégrafo. Todo eso está muy bien, reconoció después de que hubo escuchado durante un rato. ¿Qué no sabría él sobre el viento y los cables? Él, quien tantas crudas noches de invierno pasaba aquí velando en total soledad, mientras observaba las vías, pero insistió en aclarar que aún no había terminado su relato. Me disculpé y entonces, lentamente, posando su mano en mi hombro, añadió lo siguiente. 6 horas después de aquella aparición, tuvo lugar un accidente que será tristemente recordado por siempre en esta comarca. Durante 10 horas estuvieron sacando heridos y muertos del túnel, justo por el mismo lugar donde había visto aquella figura. Me sobrevino un desagradable estremecimiento, pero hice lo posible por dominarlo. No podía negarse, repliqué, que aquella coincidencia había venido que ni pintada, para dejar su mente profundamente impresionada.
Aunque era un hecho incuestionable que tales coincidencias extraordinarias suceden de modo habitual en casos como ese, lo cierto es que debía admitir, y aquí me pareció intuir que estaba a punto de objetar algo en contra, que los hombres con sentido común no suelen otorgar demasiada importancia a las coincidencias como estas tienen que ver con los avatares normales de la vida. De nuevo, me interrumpió para decirme que aún no había acabado su relato. Volví a pedirle excusas por mis constantes interrupciones. Lo que voy a contarte, dijo, apoyando de nuevo su mano en mi hombro y mirando de soslayo sobre el suyo con ojos apagados. Sucedió hace justo un año. Había pasado 6 o 7 meses, y yo ya me había recuperado de la sorpresa y la conmoción. Entonces, una mañana, al amanecer, estaba yo en la puerta mirando hacia la luz roja. De repente, volvió a aparecerse aquel espectro. Se detuvo mirándome fijamente. ¿Gritaba? No, estaba totalmente en silencio. ¿Y agitaba el brazo? No. Se apoyaba en el poste de la luz, cubriéndose la cara con ambas manos. Así, una vez más, volví a seguir su brazo con los ojos. Se trataba esta vez de un gesto de lamento. Parecía la postura que adoptan las esculturas que hay colocadas sobre algunos sepulcros en el cementerio. ¿Se acercó a usted entonces? Entré en la caseta y me senté, en parte para recapacitar, en parte porque me sentía muy débil. Cuando volví a la puerta, ya se había hecho totalmente de día y el fantasma había desaparecido. Pero no sucedió nada después, no hubo consecuencias esta vez. Me tocó el brazo con su dedo índice 2 o 3 veces, asintiendo en cada ocasión de una forma funesta. Ese mismo día, al salir al tren del túnel, noté en la ventana de uno de los vagones lo que parecía ser una confusión de manos y cabezas, y algo que se agitaba. Lo vi justo a tiempo de hacerle al conductor la señal de parada. Apagó y echó el freno, pero el tren pasó de largo, siguiendo su marcha unas 150 yardas o más. Lo perseguí, y al llegar ahí, oí en su interior unos terribles gritos y alguien que chillaba. Una joven dama, bastante bella, al parecer, había fallecido súbitamente en uno de los compartimientos. La trajimos a la cabaña y la colocamos en el suelo. La pusimos ahí, justamente donde está usted. Retiré involuntariamente mi silla mientras miraba hacia donde él señalaba. Es totalmente cierto, señor, es la pura verdad. Sucedió tal y como se lo cuento. No se me ocurre nada que decirle al respecto. Noté que tenía la boca muy reseca. El viento y los cables acogieron la historia con un largo y váguido quejumbroso. Continuó. Ahora, señor, preste atención y juzgue usted las razones por las que mi mente se ve continuamente atribulada desde entonces. El espectro regresó hace una semana. Desde entonces ha estado ahí, atormentándome una y otra vez. Va y viene, y no sé qué es lo que le impulsa a hacerlo. ¿Y se coloca junto a la luz?